Yo soy Marcela Ramos, la coordinadora de mediación del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz. Hoy, disculpen la hora, pero va a ser una breve charla, explicación sobre el funcionamiento de los centros de mediación que están en la provincia, dentro del Poder Judicial. Así que va a ser una breve charla informativa con relación al funcionamiento y algunas modalidades, las formas de acceso y las características propias de este tipo de proceso. Bueno, para comenzar, lo primero es que la mediación está funcionando desde el 2016, acá en la provincia, fines del 2016, cuando se creó el Centro de Mediación de Río Gallegos, en que el Tribunal Superior declaró de interés la promoción de los métodos alternativos de resolución de conflictos. Y en esa oportunidad se creó el Centro de Mediación de Río Gallegos, se dictó una reglamentación sobre su funcionamiento y se estableció que se iba a replicar en el resto de la provincia, ¿no? Dentro del marco de un proyecto piloto. Lamentablemente, con el tema de la pandemia, fue retrasada la creación del Centro de Mediación de Caleta Olivia, que el mismo se creó en noviembre, no, fines del 2021, en septiembre del 2021. Un poco para saber de qué estamos hablando, les traje un breve esquema mínimo con relación a los principios del proceso de mediación, aparte para saber qué es la mediación o caracterizarla y diferenciarla de otros tipos de procesos. El proceso de mediación es un proceso en que se facilita el encuentro entre las partes, quienes son los protagonistas, para poder descubrir los intereses y poder arribar a una solución satisfactoria para ambas partes. Es un proceso que es voluntario, es decir, que las partes pueden, en cualquier oportunidad del proceso, pueden abandonarlo. Y para participar tienen que haber un acuerdo entre las partes para poder llevar a cabo este proceso, y inclusive los temas que se tratan dentro del proceso de mediación también son acordados por las partes. Este proceso es también a los fines de poder evaluar qué opciones o alternativas pueden llegar a tener como para poder arribar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. El proceso es confidencial, es decir, el juez no puede requerir que se le informe con relación a todas las conversaciones que se mantuvo en el transcurso del proceso. A excepción si hay alguna cuestión de violencia con relación a alguna de las partes o de los menores que estén implicados. Inclusive, como es un procedimiento informal, no se deja registro, nada más que en el caso en que se llegue a arribar a un acuerdo, se confecciona un acta, que es lo único que va consensuada por las partes, que es lo que va a poder, a ver, disculpen un minuto. Un minuto, por favor, que hay unas partes que no pueden ingresar. Un segundo, por favor.
Bueno, disculpen. Como les estaba diciendo, que es confidencial, que salvo el acta, que es el que se confecciona cuando se arriba a un acuerdo. También participa el mediador. Es importante porque el mediador es el que facilita la comunicación, pero no puede aconsejar, no puede sugerir. Es propio de este tipo de proceso esta característica, a diferencia de lo que podría ser una conciliación, en que el conciliador propone fórmulas para arribar a un acuerdo, sugiere, el conciliador puede sugerir qué puede ser lo mejor para las partes. En el proceso de mediación, el mediador no aconseja, no asesora, justamente por eso las partes pueden estar acompañados con sus abogados para que les den el asesoramiento jurídico. Y bueno, también a diferencia de una negociación, en la negociación no hay un tercero, no hay un mediador, sino que son las partes solamente. Y a diferencia del juicio, en el juicio está el juez que va a decidir por las partes y va a ser un proceso que va a ser conforme a la prueba confrontada con la ley. Esto es muy importante como para... Esta es un poco la caracterización de lo que es el proceso de mediación. Y además que en el proceso de mediación es muy importante el protagonismo de las partes, quienes son los que en definitiva pueden evaluar las opciones o las alternativas que puedan ser mejor para que una vez que hayan identificado cuál es el verdadero interés que tienen dentro del conflicto, puedan arribar a acuerdos satisfactorios para ambas partes. Porque la característica de la mediación es que no hay un ganador y un perdedor. En general, se trata de arribar a acuerdos que sean satisfactorios para ambas partes. Bueno, lo importante que tal vez que les interesa a ustedes es cuál es el objeto con el que se trabaja en estos centros de mediación, tanto en Caleta como en Río Gallegos. Son las cuestiones de familia, que se circunscriben a los temas de responsabilidad parental y a la liquidación de comunidad de bienes. Dentro de responsabilidad parental, bueno, el cuidado personal, régimen de comunicación, los alimentos, las autorizaciones de viaje, y dentro también de esta mesa de negociación, si las partes están de acuerdo, también con relación a las costas y los honorarios. Las formas de acceder a los centros de mediación, la principal vía ha sido la mediación intrajudicial, que es a partir de la derivación del juez. Es decir, iniciado un trámite, se puede, por decisión del juez de oficio, derivar el trámite, derivar a las partes al centro de mediación, y también puede ser a pedido de alguna de las partes que estén interesadas en ir a mediación. En este caso, el proceso judicial se suspende por 60 días. Es decir, en realidad es el plazo máximo de suspensión, salvo que las partes en general puede suceder que tengan varias reuniones y que decidan proseguir, tramitar su conflicto en el ámbito de la mediación, y entonces puede ser prorrogado. También hay que tener en cuenta que esta derivación judicial igual no deja de ser voluntaria, porque las partes, en el caso que no estuvieran de acuerdo con esta derivación que decide el juez, pueden no comparecer, porque la incomparecencia
no es sancionada de ninguna manera, ni con multas pecuniarias, ni con ningún tipo de otra sanción procesal. Todo esto justamente para respetar el principio de voluntariedad. Por otro lado, también, tanto en Río Gallegos como en Caleta Olivia, se puede acceder en forma, antes de, cuando no existe un trámite judicial, pueden acceder voluntariamente a través de, se completa un formulario muy parecido al formulario que a veces completa el juez, con los datos de las partes y declarando si tienen alguna medida de abordaje intrafamiliar o han tenido algún trámite de violencia, o si han tenido algún trámite previo. En ese caso, se presenta la planilla, suscripta, en realidad se puede remitir por el sistema de notificaciones electrónicas, y debe la planilla estar suscripta, corresponde que esté suscripta por un letrado, que es quien ha asesorado a la parte para proceder a recurrir a este proceso. Es gratuito la mediación prejudicial, y es el mediador el que va a citar a la contraria para recabar también la voluntariedad, porque como dijimos, uno de los principales principios y características que rige el proceso es que es voluntario, tanto para comparecer, como dije, como para permanecer durante el transcurso de las reuniones. También y nosotros tenemos un alto porcentaje de mediaciones a distancia. Las mediaciones a distancia son las mediaciones que son realizadas con otros puntos del país. Es decir, cuando alguno de ustedes pueda tener un demandado en otra jurisdicción, o a veces alguno de sus clientes puede ser demandado desde otra provincia, muchas veces puede ser que también en otras provincias deriven a mediación y requieran la colaboración del Centro de Mediación de Río Gallegos o de Caleta Olivia para poder llevar a cabo una mediación a distancia entre distintas provincias. Estas mediaciones se hacen antes se hacía vía Skype, ahora con otras plataformas como Zoom o con Google Meet también. En general se usan esas plataformas. Y la cuestión en este caso es que esa mediación a distancia se va a regir por los reglamentos o por la legislación que tenga la provincia que pide la mediación. En otras provincias también sucede como en esta, que pueden ser casos que fueron derivados de un juzgado o casos que son prejudiciales obligatorios, que antes de iniciar un trámite judicial tienen que pasar por mediación, entonces se realiza esta mediación a distancia. Con relación a la mediación prejudicial voluntaria, ahí les estoy mostrando el formulario de inicio del trámite, que el mismo está publicado en la página del Poder Judicial, en la parte que se refiere a los centros de mediación. Nosotros también podemos contarles la experiencia que tenemos con relación a los lugares en que no hay centros de mediación. También algunos jueces del interior de la provincia, de lugares que no hay centros de mediación, también nos han derivado algunos casos en que nosotros hacemos las mediaciones bajo otra modalidad, que puede ser la modalidad remota. En esos casos se realizan las conexiones con la gente que está en otras localidades, y hacemos una conexión tripartita entre la persona que está
en la localidad donde no hay centro de mediación, el mediador la otra parte que tal vez está en la ciudad de Río Gallegos o en la ciudad de Caleta Olivia. La característica de esta modalidad remota, a diferencia, yo antes les hablé de las mediaciones a distancia. En las mediaciones a distancia, la parte está acompañada o está dentro de un centro de mediación, está acompañada por un mediador. Por ejemplo, en Río Gallegos está la parte requerida, acompañada del mediador de Río Gallegos, y en Salta va a estar el requirente, el que pidió la mediación, acompañado también con el mediador dentro del centro de mediación de Salta. En cambio, más allá de estar acompañada por sus abogados, por supuesto. En la modalidad remota no necesariamente está dentro la persona, la parte interesada en la mediación, no necesariamente está acompañada está acompañada de un mediador o está dentro de un centro de mediación, sino que justamente esta modalidad nació justamente con la pandemia, pero bueno, en todo el país se mantiene por la practicidad, ¿no? Y por la facilidad que nos presta cuando, más que nada en nuestra provincia, hay personas que tal vez no están cerca de un centro de mediación o les es muy difícil acceder, entonces pueden desde su lugar donde viven, o puede ser también acompañados con su abogado en el estudio del abogado, realizar la conexión con el centro de mediación y por otro lado con la otra parte que puede estar en otra localidad. Por eso la diferencia de esto que yo les contaba de las mediaciones a distancia es que en general las mediaciones a distancia es entre distintas provincias o entre distintos centros de mediación. Pero en la remota está la persona en su casa, o puede estar en el estudio jurídico, puede estar en otra localidad, sin estar físicamente acompañada de un mediador. Igualmente cabe aclarar que en estos casos, tanto en la mediación a distancia como en esta mediación remota, el hecho de que los mediadores, haya un mediador por Salta y otro mediador por Río Gallegos, no es que los mediadores actúan como asesorando. Ya les dije, ¿no?, que el mediador no puede asesorar, o el mediador que acompaña a la persona de la misma ciudad, no es que trabaja para esa persona nada más, sino que se configura un equipo de comediación entre de los dos centros, o de las distintas localidades. Lo que sucede a veces cuando es con localidades que no hay centros de mediación, nosotros pedimos colaboración a agentes del Poder Judicial que se han inscrito en un registro de mediadores ad hoc. Bueno, eso luego por ahí puedo volver a referirme. Siguiendo con lo que es la modalidad de la mediación remota, lo particular es que se puede, si las partes llegan a un acuerdo, se realiza el acta, todo por videoconferencia, y se lee el acta, las partes ratifican por el mismo medio la conformidad con el texto al que se le da lectura, debiendo saber que a partir de ese momento ya están obligados a cumplir con ese acuerdo. Puede ser que necesiten, hay un plazo no mayor a 5 días para que presten dicha ratificación. Normalmente la ratificación a veces se realiza dije yo que era un proceso informal, por el mismo WhatsApp, por el mismo correo electrónico, con el cual se están enviando a veces alguna información, o el mismo texto del acta, pero la cuestión es que las partes
no tienen que suscribir el acta, sino que justamente al estar en presencia del mediador, al haberse hecho la lectura y ratificado el texto del acuerdo, ese acuerdo ya va a tener validez y va a ser remitido por el mediador al juzgado que fue al derivante, ¿no? Salvo que, bueno, las partes expresamente requieran que sea en papel, entonces en ese caso podrán, como les dije, dentro del plazo de los 5 días, pasar a firmar suscribir la copia en soporte papel para que puedan contar con él, con ese soporte, ¿no? En papel. De todas maneras, siempre se deja una copia en el legajo virtual. También, bueno, la modalidad presencial, las partes, hay una cuestión que corresponde aclarar, que como una de las características es el protagonismo de las partes, no puede asistir un apoderado solo, directamente, sino que es necesario la presencia de las partes. La presencia del abogado tampoco es indispensable en toda la reunión, porque la reglamentación ha dejado en claro que solamente se requiere asesoramiento jurídico. Entonces podría haber sido que la parte haya ido a su abogado, requerir el asesoramiento jurídico, con ello ir a la reunión de mediación. Pero por supuesto que si existiera inclusive alguna sospecha del mediador en que la parte no ha sido asesorada jurídicamente, se puede celebrar otra reunión para bueno, que pueda recabar ese asesoramiento. O también nos ha sucedido que el asesoramiento a veces la parte telefónicamente resuelve o es asesorado jurídicamente habiendo hecho un intervalo, un cuarto intermedio en la reunión. Con relación a las reuniones, cabe aclarar que en general las mismas no pueden superar las 2 horas, es decir, es un promedio de hora y media. A veces esas reuniones es necesario, tal vez en una primera reunión, solamente se exploran los intereses de las partes, lo que realmente quieren, y luego hay una segunda reunión en que pueden evaluar opciones o alternativas. Es decir, no necesariamente tiene que culminar con una sola reunión. Igual en promedio, nosotros en las estadísticas en general, las cuestiones se resuelven en una reunión. Pero bueno, hay muchos casos ha habido casos que es necesario una segunda o una tercera reunión. También es importante aclararles que las notificaciones las realiza el mismo mediador, y como les dije que es un procedimiento informal, es decir, las notificaciones se realizan ya sea vía WhatsApp, telefónicamente, o por correo, o bueno, ahora que tenemos el sistema de notificaciones electrónicas, cuando hay un letrado, lo realizamos por el SNE. Bueno, el equipo que conforma los centros de mediación está integrado por abogados, trabajadores sociales, licenciados en familia, tal vez se incorporen también de otras disciplinas, como psicólogos, y dentro además de estar los mediadores que integran el Poder Judicial, tanto en Río Gallegos como en Caleta, tenemos mediadores ad hoc, quienes son, porque, bueno, se creó un registro de mediadores ad hoc de quienes prestan colaboración con los centros de mediación en las localidades donde no hay centro, y como les comentaba antes,
en que muchas veces se requiere la colaboración porque desde otras provincias se están pidiendo una mediación con una persona que reside en Las Heras, que reside en San Julián, que reside en Río Turbio o en Calafate, y como no hay centro de mediación, nosotros hacemos esas mediaciones en forma remota o las mediaciones a distancia, en que si puede estar acompañado por el mediador ad hoc, que es quien también, es decir, son agentes del Poder Judicial que prestan colaboración, pero que previamente han sido formados en mediación para poder participar en el proceso. Y depende de la situación, pueden ellos estar, hacemos una mediación a distancia, en que está la parte acompañada del mediador, en la localidad de Río Turbio, por ejemplo, con un mediador en Río Gallegos, o con un mediador, depende de la jurisdicción, ¿no? Si es en Río Turbio, será con un mediador de Río Gallegos, y realizar la mediación con la parte que está residiendo en otra provincia. O también puede suceder que sea dentro de la misma provincia, en que ha sucedido en que hay un requerido que vive en el Calafate, y el proceso judicial tal vez fue iniciado acá en Río Gallegos, entonces una de las partes está aquí en Río Gallegos, la otra en el Calafate, entonces se pide colaboración con el mediador ad hoc que está en el Calafate para que pueda acompañar, intervenir desde Calafate y acompañar a la persona que reside allí en el Calafate, con el centro de mediación de Río Gallegos. Nosotros ya hay acá, yo puse el Calafate, Puerto San Julián, Pico Truncaba y Río Turbio porque son las provincias disculpen, las localidades que han intervenido con mayor frecuencia, con mediadores ad hoc, que bueno, ahora acá están presentes, que luego ahora pueden presentarse. Y bueno, esto es todo, no sé, vamos a dejar para preguntas. Mientras tanto, si quieren irse presentando primero los mediadores ad hoc que están presentes. Me parece que estaba Maya de Puerto San Julián. Sí, acá estoy, doctora. Buen día bueno. para todos. Soy Maya, mediadora ad hoc de Puerto San Julián. Bueno. Buenos días. Mi nombre es Ana Leones, de Pico Truncado. Y la doctora Claudia Mancilla, también de Pico Truncado. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted por este pequeño curso que nos dio la posibilidad de participar. Sí, más que nada, por eso era muy cortito. Después, bueno, si hay alguna pregunta, como para que sepan cuáles son, es decir, qué es lo que qué servicio pueden requerir en los centros de mediación, ¿no? Que están en la provincia. Buen día, aprovechamos también para saludar y presentarnos de acá desde Río Gallegos. Yo soy Ángela Coronel, una... Bueno, y mi nombre es Javier Moca, y aprovechamos también para comentar que había una pregunta en el chat que tiene que ver con relación a cómo se procede para la inscripción en este registro de mediadores ad hoc. Ah, bien. En ese registro, bueno, se requiere ser empleado o funcionario del Poder Judicial, con formación en mediación. Para ello tienen que enviar un correo al correo de mediación de acá de Río Gallegos, para, bueno, evaluar si reúnen los requisitos,
y en ese caso, bueno, se designa como mediador ad hoc, y en el caso en que exista alguna posibilidad en que haya alguien requerido en la localidad donde reside, pueda prestar colaboración. O en el caso en que los mediadores, tanto de Río Gallegos o de Caleta Olivia, que no puedan intervenir, se va a designar un mediador ad hoc. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Susana Fernández, trabajo también en el Centro de Mediación. Ah, de Río Gallegos. Sí. Sí, de Río Gallegos. Marcela, con respecto a lo del correo, como nos manejamos con los correos, la dirección, por las dudas, por si alguien está Sí. interesado, está en la página del Poder Judicial, que es mediación-rgl@jusantacruz.gov.ar. Bueno. Bueno, nos queríamos presentar desde Caleta Olivia, del Centro de Mediación. Mi nombre es Alicia de Rivas y bueno, y Analía. Buenos días a todos. Buenos días. Perdón, buen día. Soy Oscar Corres de Caleta Olivia, Sí. abogado del foro. Empiezo por lo primero. ¿Hay una ley que reglamenta la mediación o es simplemente por acordada? Es por acordada. Por acordada, correcto. ¿Y es solamente para casos de familias Eh, o puede ser extendido a otros casos? Por ahora es solamente en familia. Y si yo le digo que veamos una cuestión pretoriana, si pido una audiencia por el artículo 36 del Código de Procedimientos y le solicito al juez que nos mande a mediación en otro asunto que no sea de familia, ¿puede prosperar eso o no? En principio no, en principio estamos habilitados solamente para intervenir en cuestiones de familia. Inclusive si usted le pide una audiencia al juez, bueno, con el juez puede tener una audiencia de conciliación, como les comentaba antes. Pero Sí, como generalmente esas audiencias son muy cortas y no se puede hacer un debate como hay en mediación, por ahí es conveniente que por vía pretoriana vayamos introduciéndonos sí, es importante, también para por eso, otros casos, ¿no? sí, es importante, por eso Lo también es vamos a importante esta plantear, después reunión le por cuento. ello, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba viendo que hay hay una pregunta con relación a justamente las actas. Nosotros las mandamos directamente al juzgado, es decir, luego de la pandemia, a partir de contar con otras herramientas, podemos mandar por el sistema de notificaciones electrónicas, enviamos al juzgado el acuerdo que se celebra. Por supuesto que puede ser objeto de homologación judicial, sí. Buen día, mi nombre es María José Mendiburu, soy abogada y soy mediadora en la provincia de Córdoba. Y quiero hacer una consulta respecto a la mediación prejudicial, perdón, a la derivación del juez a la instancia de mediación en los casos de familia. ¿En qué casos generalmente se derivan? ¿Es cuando se incidenta o tienen experiencia de que al momento de la demanda también se puede solicitar? En general es luego de contestada la demanda cuando el juez deriva. Igualmente ustedes, las partes, pueden requerir, ¿no? Está bien. Claro, porque yo no tenía conocimiento de que existía también la prejudicial voluntaria. Así que Sí. está buena esa información para tenerla. Esa era mi pregunta. Y por otro lado, quería consultarles qué proyección tenían acerca de
Tengo entendido que se va a reformar el Código Procesal Civil de la provincia y quería saber si hay alguna modificación que se pretende introducir en cuanto a la mediación, en torno a la obligatoriedad. Por ahora no puedo decir nada porque todavía no tenemos nada en concreto, o por lo menos no tengo conocimiento de tener algo en concreto. Bueno, gracias. Pero seguramente que la evolución de esto, por eso es importante que el Poder Judicial haya introducido ya desde un tiempo atrás la temática como para que instalándose, bueno, se pueda, en las reformas con relación a familia, pueda introducirse, ¿no? Sí. Y por eso ahora la habilitación que existió por parte del tribunal también para que pueda los letrados, ¿no? Puedan asesorar a las partes si quieren iniciar primero el proceso de mediación o hacer un intento de recurrir a la mediación antes de iniciar el proceso judicial. Pero como les dije, como siempre, es voluntario, también lo primero, el primer paso es recabar la voluntariedad de las partes para poder participar y para poder permanecer en el proceso. Bueno, igual es importante también el tema de la habilitación de la apertura del centro de mediación en Caleta con Ana Lía y Alicia, que también abarca muchas otras localidades que están cercanas, ¿no? Que como yo les decía, también pueden, en los casos en que tienen procesos con personas que residen en otras localidades, también pueden pedir la derivación al centro de mediación, que eso les puede facilitar, ¿no? El encuentro o llegar a un acuerdo entre las partes que están, no sé, alguna de las partes está en Las Heras o en Los Antiguos, y la otra parte está en Caleta, tienen esta posibilidad. La acordada, ahí están preguntando, la acordada que regula es decir, hay una que es del año 2016, que es la que posee la reglamentación con relación al proceso en sí, y está todo en la página del Poder Judicial. Hay un apartado que dice Centro de Mediación y ahí van a encontrar alguna de las resoluciones. Hola, buen día. Hola, buen día. Soy la doctora Claudia Mancilla de Pico Truncado, soy juez de paz, también mediadora. Y tengo dos preguntas para usted, doctora. Una sería si se tiene previsto ampliar este instituto de la mediación al interior de la provincia de Santa Cruz es muy grande, venimos con esta oficina piloto y me parece como que en estos tiempos que corren sería de suma utilidad no solo darle más publicidad, la gente no sabe de este instituto en la provincia. Bueno, claro. Muchos colegas tampoco. Entonces, bueno, si el tribunal tiene pensado ampliar este instituto a las demás juzgados de la provincia, eso por un lado. Y por el otro, si se ve la posibilidad de que los mediadores van a ser únicamente empleados o funcionarios de la justicia, o se va a ampliar a otros profesionales o a otros mediadores que no integren el plantel del Poder Judicial. Doctora Claudia Mancilla, usted es la jueza de paz de Pico Truncado, ¿no? Por ahí, por si el resto del auditorio no la conoce. Justamente con relación a la primera pregunta, es esta reunión, como sabe, que estaba dirigida para los letrados del foro, justamente es por eso, ¿no? Para hacer conocer y para que los letrados y los abogados, como usted bien dice, hay muchos que no tienen conocimiento del funcionamiento, ¿no?
de la mediación dentro de la provincia, de los centros. Así que justamente esta reunión tiene esa finalidad, así que en eso estamos trabajando, por supuesto. Con relación a los centros de mediación, es decir, los centros de mediación no funcionan en los juzgados. Los centros de mediación y la mediación, justamente por las características que tienen que estar muy alejados a los juzgados porque es algo totalmente opuesto, ¿no? Lo que sí, justamente se está trabajando en esto de extender toda la mediación a toda la provincia, mientras que no se abran otros centros de mediación. Igual es muy importante, está la apertura del centro de mediación de Caleta, que tiene una jurisdicción trabaja con toda la segunda circunscripción, eso es muy importante, además de que a partir de la pandemia, como contamos con estas nuevas herramientas, también estamos llegando a toda la provincia con las mediaciones remotas y con las mediaciones a distancia, así que eso también es muy importante recalcar, y con todas estas herramientas que ahora nos está dando, que nos dio el tribunal, así que eso sí estamos trabajando en ello. Gracias, doctora. Marcela, te hago otra consulta. No me acuerdo en qué año, antes de la pandemia, nos reunimos, los jueces de paz nos reunimos todos los años. En la última reunión la hicimos en San Julián con la presencia de la doctora Paula Ludueña y acordamos en esa reunión el tema de hacer los cursos de mediación para toda la justicia de paz, porque bueno, el ánimo de la justicia de paz o la función propia es actuar como amigables componedores, que no es el caso de la mediación. Pero me parece que esa formación en la justicia de paz en toda la provincia, porque el juzgado de paz tenemos en todas las localidades. Es más, en algunas localidades no tenemos juzgado de primera instancia, entonces estaría bueno, si bien vos decís que el ámbito de un juzgado con la mediación tienen que estar a distancia, también me parecería bueno trabajar en ese sentido. Sí, discúlpame, sí. Claudia, es muy importante lo que vos decís, por ahí ahora le estamos robando un poco de tiempo a los letrados, que acá estoy viendo que hay algunas preguntas, pero sí, podemos hablar, igual yo te anticipo que se está trabajando justamente en una capacitación para los juzgados de paz, pero bueno, por eso como digo, para los letrados, siguiendo con algunas de las preguntas que están haciendo, no con relación a centros, actualmente en la provincia de Santa Cruz están los centros de mediación que dependen del Poder Judicial. No hay, no está normado ni legitimado el tema de centros de mediación privados por ahora, ¿no? Eso seguramente que cuando esté la ley, por ahí, no sé, por ahí algo surja. No sé si hay alguna pregunta más que quieran hacer los letrados del foro, que tengan alguna duda con relación al proceso. Doctora, sí, buenos días. Mi nombre es Mariela Sabio, soy abogada del foro acá en la localidad del Calafate y mi pregunta viene en relación a la mediación remota, especialmente en aquellos casos de alimentos donde la parte actora, por las magras cuotas que digamos, tiene como expectativa recibir, se le encarece mucho el proceso con las notificaciones fuera de la jurisdicción y patrocinio privado, cosa que no ocurre cuando es receptada por Defensoría Oficial, que pueden articular las notificaciones mediante también otras defensorías, pero realmente a veces genera la inhibición de las acciones y entablar
gestiones fuera por este encarecimiento, ¿no? Por la falta de expectativa de poder cubrir incluso esos costos que les genera. Entonces quería saber si, por ejemplo, desde Calafate se podría acudir al centro de mediación y en ese caso, por ejemplo, convocar al demandado o al requerido en este caso de otras jurisdicciones del país, dentro del país e incluso fuera del país, si se lo puede convocar y bueno, articular de ese modo intentar poder cerrar acuerdos desde una actuación que deja de ser, porque muchas veces nosotros actuamos, por lo menos desde mi estudio, con muchos acuerdos que van a homologación finalmente, gestionamos esto, pero la intervención de un tercero, en este caso de una mediación, podría ser, entiendo, de utilidad en algunos casos para hacer más permeable la persona requerida al encuentro de un acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, quería saber si esto era factible. Sí, tanto, es decir, puede ser que en el caso en que ustedes puedan iniciar una causa en el juzgado de Calafate y requerir al juez de Calafate que derive al centro de mediación de Río Gallegos, y en ese caso, o también podría ser una prejudicial voluntaria en que puedan pedir una mediación a distancia. La forma que nosotros, nosotros recibimos el pedido, ya sea voluntariamente prejudicial o también cuando es derivado del juzgado, sea de Río Gallegos, de Calafate, en el caso del Centro de Mediación de Río Gallegos, o también podría suceder lo mismo en Caleta, en que sea un posible demandado o que ya está demandado resida en otra provincia. En ese caso, el Centro de Mediación de Santa Cruz se pone en contacto con el Centro de Mediación de la localidad donde reside. Nosotros, tal vez eso me faltó aclarar, nosotros integramos una red, gracias a la Junta Federal de Cortes de todo el país, por el cual nosotros tenemos un convenio en que nosotros somos los que nos contactamos con el centro de mediación de la otra ciudad y si contamos, en general necesitamos contar con algún dato del requerido para que el centro de mediación donde reside este requerido pueda realizar la notificación. En muchas provincias es gratis, no tiene ningún gasto, y de todas maneras, bueno, nosotros, el proceso es gratuito y en general se rige por la provincia requirente, es decir, la reglamentación de la provincia requirente es la que prevalece. Entonces, en ese caso, es decir, sí, la realidad es que le facilita mucho a las partes cuando están en distintas provincias recurrir a mediación. Para poder, sí. Claro, en este caso, por ejemplo, de ser prejudicial, bajaría estos costos que le comentaba. En el caso de ser judicial ya no, porque la notificación misma de la demanda importa la contratación de un matriculado en la jurisdicción correspondiente y muchas veces alcanza el 50% de la cuota que uno tiene como expectativa por la condición económica o de pruebas que se pueda obtener en caso de prosperar un juicio, conseguir del demandado. Entonces, por eso baja la expectativa de la, digamos, de la conveniencia de iniciar la acción. En el caso de la mediación, le consulto, si, por ejemplo, en el lugar de residencia de la persona no hubiera centros de mediación, ¿se admitiría si comparece el requerido, accede, no se presenta con letrado y se cierra un acta, ese acta poder presentarla, digamos, sin en realidad, sí. en realidad, si bien la asistencia del letrado no es obligatoria, sí, para garantizar la defensa de las partes, sí requerimos que aún el requerido haya tenido el asesoramiento jurídico.
inclusive para que llegado el momento en que se recurra a una homologación judicial, bueno, haya existido ese asesoramiento previo, aunque no esté, aunque no asista a la reunión el abogado. Bien, gracias, doctora. Bueno, nosotros hemos tenido muchas experiencias con relación a las mediaciones a distancia. Hemos comenzado trabajando mucho con Javier Moca, que está acá presente, en que ha habido experiencias muy buenas de todo tipo, con distintas provincias. Todavía con el exterior no hemos tenido, ¿no? Pero bueno, no sé si Javier querés aportar algo más con relación a este tema. ¿Qué tal? Buen día. Quizás con el tema de la mediación a distancia, nada, comentar esto, ¿no? Que generalmente lo que se establece con los otros centros de mediación es un trabajo de comediación, ¿no? Donde cada mediador y mediadora en sus distintos lugares formamos un equipo, ya sea que estemos, bueno, en distintos centros y provincias o localidades, en favor de esto, ¿no? De poder brindar ese espacio de acercamiento que de otra forma es tan dificultoso, ¿no? Para las partes. Y esto realmente se transforma en un recurso muy significativo por todo lo que facilita, ¿no? Pensando que más allá que después la cuestión administrativa de la firma de los acuerdos pueda llegar a demorar algo de tiempo entre que se firman en un lado y otro, ¿no? Y después, bueno, las personas deciden si lo presentan a homologar o no. El hecho de quizás celebrar un encuentro y ya en ese mismo encuentro poder arribar a algún acuerdo que les esté solucionando cuestiones cotidianas inmediatas y que es efectivo a partir de ese momento, o que lo pueden empezar a cumplir de ese momento, es algo por lo general importante para las personas y que facilita muchísimo. Por eso es un recurso tan apreciado también. La verdad que son muy buenas esas experiencias también de mediación a distancia. No sé, ese era el aporte que les podía hacer. Gracias, Javier. Bueno, yo no sé si habrá alguna pregunta más. Esto es el principio, ¿no? Para distintos intercambios que podamos tener con relación a este tema y al funcionamiento de los centros de mediación. Y como comentaba y como agregaba la doctora de Pico Truncado, que la jueza de paz es muy necesario extenderlo en toda la provincia y en eso está trabajando el tribunal, ¿no? Un poco nos vimos retrasados con el tema de la pandemia en poder ir replicando y abriendo distintos centros de mediación en el resto de la provincia. Así que, bueno, si no hay otra pregunta, bueno, les agradezco mucho a todos los participantes, a los abogados especialmente del foro, y a todos los mediadores ad hoc que han participado, y bueno, y al resto de los integrantes del equipo del Centro de Mediación de Caleta y de Río Gallegos. Próximamente, bueno, tendremos alguna otra reunión para seguir por ahí dando algunos más detalles o evacuando dudas para poder prestar un mejor servicio, ¿no? Y mejorar esto que estamos empezando. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias. ¿De qué? Muy buenos días, doctoras. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.